Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad de Sion. Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad de Sion. Como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a todos. Es para mí un privilegio y un placer poder estar aquí parado enfrente de ustedes, compartiendo con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. A lo largo de estas semanas el Señor estuvo hablando a mi corazón, recordándonos algo que ya sabemos, pero que nos cuesta trabajo vivir con ello. Y antes de entrar a fondo, quisiera darle gracias a mi amigo Tony Escobedo, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros, acompañándonos. Bienvenido. Fue una gran sorpresa para mí el verte hoy, esta mañana aquí. En realidad me hiciste recordar muchas cosas de nuestra juventud, ¿verdad? Desde aquellos tiempos que trabajábamos. Yo a Tony lo recuerdo mucho y lo he platicado y he dado testimonio aquí con mis hermanos de cuando yo conocí a Tony. Él era cristiano, yo no era cristiano, yo iba a la iglesia popular. Y teníamos unos agarrones yo y él porque él decía que él era salvo y que yo no. Y yo no entendía las razones. Yo decía, ¿pero por qué yo no? Y él decía, yo sí soy salvo. Y él sabía las razones. Y él estaba trabajando conmigo. Dios lo estaba usando para irme guiando en lo que más adelante yo llegaría a descubrir. Y como se los he comentado en una ocasión, cuando después de bastante tiempo me lo vuelvo a topar, le digo a Tony, discúlpame porque no entendía el mensaje que tú me dabas y luchaba. Y hoy en la mañana que veíamos en la clase de dominical, que veíamos de cómo te hace sentir cuando una persona rechaza el mensaje de Cristo. O sea, me transportó, mira cómo es Dios, que todo lo va conectando, todo lo va llevando para hacernos vivir el amor que tiene. Amén. Y este mensaje refleja ese amor. Amén. Gracias, Señor. Yo lo miro de esta manera. El Señor a quien ama disciplina, y esta es una de las maneras en las que a nosotros nos habla, porque somos sus hijos, y creo que esto de lo que voy a hablar es algo que ya conocemos, pero es algo que también nos cuesta mucho trabajo entender y vivir, ¿sí? Y es algo que aprendemos desde que somos niños, desde muy niños se nos enseña a ser obedientes, a tener obediencia hacia nuestros padres, al poner atención, al no faltarles el respeto, pero principalmente a ser obedientes. Y es algo que para Dios es sumamente importante, la obediencia. La obediencia de sus hijos es prioridad para Dios. Nos cuesta trabajo, sí, porque va en contra de lo que nosotros creemos, porque va en contra de lo que nosotros nos gusta, de nuestros propios deseos. Vivir para servir a Dios es como lo vamos a ver un poco más adelante, es todo, ¿sí? Y él merece una obediencia completa de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué es difícil para nosotros? Porque muchas de las veces va en contra de lo que nosotros queremos o nos gusta. Y desde que éramos niños, ¿no? Desde que somos niños aprendemos a querer ver la tele hasta la hora que nos guste. Y nuestros padres nos dicen, mi hijo, nada más hasta tal hora puedes ver la tele, y cuando te la pagan te enojas. Yo recuerdo, ¿verdad? Y en ocasiones, o sea, vas aprendiendo. Conforme vas creciendo, entras a la escuela y aprendes a ser tanto, no solo a ser obediente a tus maestros, sino a respetarlos. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la obediencia. Y crecemos y vamos a trabajar y tenemos un trabajo, gracias a Dios, y debemos de ser obedientes a este trabajo que el Señor ha permitido que tengamos. En ocasiones, tal vez no nos va a gustar, tal vez no vamos a estar a gusto con este trabajo, pero de igual manera vamos a obedecer y vamos a hacerlo
y principalmente nosotros como hijos de Dios, porque con tu obediencia hacia tu papá, con la obediencia que tú das a tus padres, con la obediencia que tú das a tus maestros y a tus maestras, y con la obediencia que tú das a tus patrones, tú das la honra y la gloria a Dios. Porque es de la manera que nosotros expresamos ese amor que sentimos por el Señor. El amor del Señor es como una caricia para nosotros. Él nos habla. En estos momentos Él está hablándonos está hablando a nuestros corazones y nos está demostrando el amor que siente, porque Él se preocupa por nosotros. Porque Él no quiere que tú y que yo nos desviemos del camino, que nos vayamos por el camino equivocado debido a nuestras propias decisiones. Y que si aprendemos a confiar en Él y a tenerlo a Él por sobre todas las cosas, Él siempre va a estar, como lo veíamos, Él siempre va a estar con nosotros hoy en esta clase. Es una labor difícil, sí, pero no estamos solos. El Señor nos dejó su Espíritu Santo en nosotros, ha dejado su palabra para guiarnos, ¿sí? Y ha puesto siervos, fieles siervos de Él, como son los pastores, para que guíen al rebaño y para que nos lleven en obediencia. Y ese es nuestro trabajo como hijos de Dios, el estar aprendiendo de la palabra día con día, para poder experimentar ese amor que el Señor tiene por nosotros. Si nosotros nos dedicamos nos relajamos a vivir nuestra vida como nosotros la queremos, vamos a caer en muchas cosas, en muchos errores que después vamos a pagar fuerte, que vamos a pagar desgraciadamente fuertemente por estarnos alejando de Dios. La obediencia del creyente a la voluntad de Dios es muy importante y debe ser una prioridad y un estilo de vida, no solo porque nosotros lo podamos hacer o porque queramos hacerlo, no debe de ser una opción, debe de ser algo que lo hagas de corazón y que lo hagas voluntariamente. El Señor, eso es lo que Él mira en nuestros corazones. Y como se los repito, en la sociedad se nos enseña a ser obedientes de cierta manera y a ciertas cosas. Pero claro, siempre tus padres, en ocasiones nosotros como padres les decimos a nuestros hijos por error, ¿sí? Tienes que ser obediente a tu maestro, pero si tu maestro te dice esto, no te habla de la manera que debe, entonces damos rienda suelta. Y Dios quiere que nosotros tengamos una obediencia total a su palabra y a su vida. Y algo que llamó fuertemente mi atención es de que, y que es verdad sobre todas las cosas, es que para ti, para mí, esto no es una opción, esto es una manera de vivir. Recordemos, hermanos, que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos entregando nuestra vida a Él. ¿Sí? Él es nuestro Señor en este momento y lo reconocemos como nuestro Señor. Y algo que viene en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1, vemos cómo Pablo se describía como un siervo de Dios. Y él dice, vamos a leerlo, Romanos 1, el capítulo 1, del capítulo 1 al versículo 1. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Aquí Pablo se describe como un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, y esto es a lo que nos lleva. Un esclavo es alguien que obedece, ¿sí?, las reglas y la voluntad del amo. ¿Quién es nuestro amo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién debemos nosotros de recibir la voluntad? ¿De quién debemos de seguir nosotros? La voluntad de Cristo. Y algo más que me llamó la atención con respecto a lo que veíamos en nuestra clase dominical, donde dice Jesús, y elegidos por Dios. Tú y yo no somos un accidente. Tú y yo no buscamos a Dios. Dios nos eligió. Dios nos apartó para que fuéramos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Y para agregar un poco más a esto que el apóstol Pablo decía en Romanos 1, vamos a leer el versículo 9 también, que dice: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón. Anuncio la buena noticia acerca de su Hijo.
Pablo revela que él sirve al Señor a fuerzas, no, obligado tampoco, lo hace de corazón. Y esa es la manera en la que tú y yo debemos de buscar obedecer a Dios, buscar obedecer al Señor de corazón y por amor a Él. Y quiero tener un poco de cuidado con esto, con esto que vamos a ver a continuación, ¿sí? Porque no me gustaría que se malinterpretara. Pero vamos a ver vamos a ver qué significa la obediencia. La definición del diccionario dice, la definición de la palabra obediencia en el diccionario se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandamientos de quien tiene autoridad. Pero ahora vamos a ver lo que dice por medio de la Biblia, lo que significa la palabra obediencia. Obediente significa que nuestra obligación es obedecer a Dios de una manera voluntaria, gozosa y responsable a la voluntad de Él y por amor. Nuestro Señor Jesús fue obediente al Padre al morir en la cruz por nuestros pecados y lo hizo por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. El amor que Él sentía por nuestro Padre era verdadero y Él nos lo expresó al entregar su vida por Él, al ser obediente. Y la palabra sumiso indica que debemos ceder nuestra voluntad a Dios. Y es aquí donde vienen nuestras luchas. Es aquí donde viene esa lucha que tenemos, al menos yo tengo, no sé ustedes, pero al menos yo tengo, donde cedemos nuestra voluntad a Dios para que Él sea quien nos guíe, para que Él sea quien nos indique lo que debemos de hacer. En ocasiones el mundo nos enseña a que si tú lo quieres, tú luches por Él, a que si te gusta, tú te lo ganes, a que tú vayas y lo logres. Pero tú y yo sabemos que depende de Dios quien permite todas las cosas. Yo tengo un trabajo porque Dios así lo quiere. Y yo oré por Él y Él me lo concedió. Y por eso yo ese trabajo lo hago con todo mi corazón, lo hago con todo mi amor y lo hago responsablemente porque sé que con Él yo honro a Dios. A lo mejor no recibo ninguna felicitación de mi patrón o de mis compañeros, pero yo lo hago porque lo amo a Él. Y esta es la palabra clave. La palabra clave es el amor. O sea, obedecemos por amor o obedecemos porque tenemos que, ¿verdad? Además, Dios nos enseña por medio de su palabra que para Él la obediencia es más importante que los sacrificios. La obediencia debe ser parte esencial de la vida del cristiano y la palabra nos habla y nos repite varias veces lo importante de la obediencia. Y es aquí donde vemos que en el Antiguo Testamento, tan solo en el Antiguo Testamento, la palabra obediencia se repite 81 veces. Y en el Nuevo Testamento se repite 15 veces. Esto no es algo que sea para Dios cualquier cosa, esto es algo primordial, esto es algo importante. Dios quiere que tú y que yo vivamos una vida en obediencia a Él. Por lo que nos da, no, por lo que Él es, por lo que Él es. Sí. Y vamos a ver en el primer libro de Samuel, vamos a ver en el capítulo 15, en el versículo 22, por favor. Dice lo siguiente. Perdón. Sí. Sí lo tenemos, ¿verdad, hermano? Sí lo puse, ¿no? Perdón, hermanos. Perdón, lo olvidé poner aquí en mi presentación. Pero habla de cómo fue elegido Saúl para ser el nuevo rey del pueblo de Israel. Y cómo Dios le manda este mensaje donde le dice que ponga atención a lo que Dios le va a decir. Y esto significa que va a ser guiado por Dios, que no va a ser rey del pueblo de Israel y que Él va a decidir qué hacer y qué no hacer, sino que simplemente Él va a ser guiado por nuestro Señor Jesucristo. No por lo que Él piense o por lo que Él quiera, sino por lo que Dios es, por lo que es la voluntad del Padre. Y como podemos ver más adelante, vamos a ver cómo tristemente el rey Saúl tiene un triste final.
simplemente por la desobediencia a Dios. Esto nos dice que para Dios, nuestro Señor, la obediencia no es una opción, sino un testimonio del amor a nuestro Señor Jesucristo. Al tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo, significa obediencia total. Y esto lo vemos en Mateo 16:24. ¿Sí? Mateo 16:24 nos dice lo siguiente. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y esto lo dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Esto nos habla de que al venir a los pies de Cristo, tú y yo, al aceptar al Señor, debemos de abandonar el estilo de vida que llevamos y debemos de unirnos a la voluntad de Dios, a cómo Cristo quiere que vivamos. Cristo lo ha dejado específicamente en su palabra. Él nos ha enseñado, no es una manera en la que tú y yo vamos a andar adivinando, está escrito, y para eso está la palabra, para que tú y yo vayamos a ella, vengamos a los estudios bíblicos, estemos en los mensajes que trae nuestro Señor cada día. Como les digo, es el amor de Dios. Por el amor de Dios nosotros tenemos una escuela bíblica dominical, por el amor de Dios nosotros tenemos un mensaje cada domingo guiado por el Señor y su siervo, el pastor Raimundo Aguilar. Entonces, debemos de obedecer esto y hacerlo con amor, venir con esas ganas de querer seguir aprendiendo para seguir buscando agradar y vivir en obediencia al Señor. La palabra de Dios dice que debemos mostrar nuestro amor a Jesús, obedeciendo en todo. El ejemplo perfecto de la obediencia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos el ejemplo más grande de la obediencia que Dios, que agrada a Dios. ¿Sí? Al ver la vida que nuestro Señor Jesucristo vivió, esto nos debe de llevar a entender que nuestro Señor Jesucristo aún así, estando en el último momento en el que iba a ser crucificado y que iba a pasar por ese tormentoso momento, Él llegó un momento en el que tuvo duda y dijo: Señor, si puedes hacer pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. En ocasiones tú y yo vamos a estar expuestos a algo, a hacer al lado algo que nos gusta, algo que nos agrada, y debemos de recordar que debemos esta obediencia total a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y este mensaje yo lo titulé: La verdadera obediencia agrada a Dios. La verdadera obediencia agrada a Dios. Y es aquí donde yo quiero tener un poco de cuidado. ¿Sí? Lo que vamos a ver a continuación, ¿sí?, nos habla de lo siguiente. Nos habla de que una vida en obediencia a Dios nos da victoria y agrada al Señor. ¿Sí? Y no solo eso, sino que nos da bendición a nuestras vidas. ¿Sí? El Señor nos muestra en su palabra, en varios de los ejemplos, en varios de los testimonios y los ejemplos que Él pone de varias de los profetas de Dios, como Él, a quien obedecía, bendecía al Señor. ¿Sí? Dios nos deja en su palabra, nos deja muy claro que a Él le agrada más la obediencia que el sacrificio, pero no una obediencia forzada, sino una de corazón humilde, que reconozcamos que somos sus hijos gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos deja una serie de ejemplos, como les comentaba, de que Él da victoria a los que obedecemos de corazón, sin cuestionar, hermanos. Y como les digo, aquí quiero tener cuidado. Vemos nosotros en uno de los ejemplos que viene en la Biblia, está en Génesis, en el capítulo 6, en el libro 6 de Génesis, y son varios versículos los que vamos a ver, que vienen siendo el 13, el 18 y el 22. En el libro de Génesis,
capítulo 6, versículos del 13 al 18, el 13, el 18 y el 22. Y aquí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a la obediencia de Noé. Dice el versículo 13, dice: entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Dios le da un mandato a Noé, un mandato que se oye un poco difícil de entender y que incluso podríamos nosotros, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de Abraham cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham cuestiona a Dios y le dice: pero si acaso hay alguien que cree en ti, aún así lo destruirías. En esta ocasión Noé simplemente decide lo que Dios le está hablando y decide hacer lo que Dios le habla. ¿Sí? Y vemos en el versículo 18, le dice: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entrarán en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Y en el 22 dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Sí, aquí vemos cómo Dios le habla a Noé, le pide que haga algo que tal vez para ti, para mí puede ser difícil de entender, pero le dice: yo te voy a bendecir porque tú, tu esposa y tus hijos entrarán, se salvarán, ¿sí? Y no vivirán la destrucción que todo el mundo ha cometido, ¿sí?, en contra de mí. Y Noé hace todo como Dios se lo pide. Y esto es algo que nos habla de cómo si tú y yo obedecemos, por mucho que no entendamos, por mucho que no comprendamos las cosas que Dios habla a nuestros corazones, Dios lo valora. Dios valora que tú y que yo vayamos a Él con un corazón humilde y en obediencia. Que no cuestionemos, hermanos, que no preguntemos: pero ¿por qué a él? ¿Pero por qué a esa persona? En ocasiones una de las cosas que más trabajo nos cuesta es la que dice: debemos amar a nuestro prójimo. Y dijo nuestro Señor Jesucristo: pero no solo a tu prójimo, sino a tu enemigo. Y amar a nuestro enemigo es difícil, nos cuesta trabajo, pero debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y porque de esa manera damos testimonio a Dios, damos testimonio a la gente que nos rodea del amor que sentimos por Cristo, ¿sí? Y no es muy fácil dejar que el enemigo venga y nos meta, nos taladre nuestro cerebro para que nosotros podamos ir: mira lo que te dijo, mira cómo te dio, y el enemigo así te empieza a atacar. Hoy, esta mañana, el enemigo me ha estado atacando, me estuvo atacando fuertemente, ¿sí? Porque él lo que él quería es que yo desobedeciera al Señor. Y yo estoy aquí trayéndoles a ustedes. Estoy nervioso, sí, porque no estoy hablando de mi esposa, no estoy hablando de mi amigo, estoy hablando del Señor, estoy hablando de Dios. Y hablar de Dios es una responsabilidad. Y lo hacemos porque lo amamos. Amén. Sí, y el enemigo trata de hacerte ver: no eres digno. Pero yo recuerdo 2 meses atrás cómo el Señor ha estado hablando a mi corazón de muchas maneras acerca de esto. Y como les digo, es algo que que ya lo conocemos. Todos sabemos que debemos de ser obedientes, pero en realidad lo vivimos, en realidad lo hacemos. Nos cuesta trabajo, cualquier cosita, por muy pequeña que sea, vamos rápidamente a la desobediencia y vamos a darnos gusto a nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Y es por eso que el Señor hoy en este día trae este recordatorio para ti, para mí, en amor, para que podamos siempre estar recordando lo importante que es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí no fue cualquier cosa. Al Él venir al Él despojarse de su reino y venir a la tierra a vivir como tú y como yo, sufrir lo que sufrió, que lo pisotearan, que lo escupieran, que lo golpearan, morir en la cruz de esa manera, Él no lo hizo por juego. Él lo hizo porque nos ama. Amén. ¿Qué tanto amamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto amamos nosotros a Cristo? Si siempre, a veces
Yo me afano tanto en mi trabajo que me olvido de venir a la iglesia, me olvido de estudiar su palabra, me olvido de orar, me olvido de los estudios bíblicos, me olvido de las reuniones de varones. ¿De qué me sirve a mí si yo en ocasiones amo tanto a mis hijos que en ocasiones prefiero ponerlos a ellos antes que a Dios? Y no yendo a otros extremos, hoy en este día vivimos, y con respeto lo digo y con mucho amor lo digo, hoy en este día vivimos un amor por las mascotas tan grandes que en ocasiones ponemos hasta nuestras propias, no venimos al servicio porque no tenemos quien nos cuide a nuestra mascota. Nuestro Señor Jesucristo sufrió golpes, sufrió una muerte dolorosa en la cruz que no merecía, para que tú y yo pudiéramos tener una relación viva y verdadera con el Señor. Y que todos nuestros pecados fuéramos limpios de todo pecado, y no solo de los que teníamos en el pasado, sino de los que estamos cometiendo ahorita y los que vamos a cometer. Nuestro Señor Jesucristo no jugaba con él. Él obedecía lo que el Padre le decía, y el Padre le dijo: vas a entregar tu vida por ellos. Y él vino y lo hizo, murió por ti y por mí. Y es aquí donde yo les comento, hermanos, la obediencia trae bendición, sí, pero no debemos de hacerlo por eso. No debemos de buscar a Dios por lo que nos puede dar, sino por quién Él es, por lo que Él ha hecho por ti, por mí. Como lo dije más adelante, tú y yo fuimos apartados por Dios desde antes. Como lo comentaba con Tony, desde que yo conocí a Tony, el Señor me apartó. Y el tiempo de Dios era perfecto para que llegara nuestra hermana Irene, me hablara de Cristo y me convirtiera. Ese es el tiempo de Dios. Eso es el trabajo de Dios. Dios no juega. Dios no dijo: Jesús, yo ya te hablé, tú no quisiste. Sí, Dios nos ha dado a nosotros, porque nos ama, nos apartó para ser comprados por Cristo. Y Cristo, en obediencia al Padre, vino y entregó su vida. Porque nosotros en ocasiones damos prioridades. Tenemos prioridades en nuestras vidas, cuando nuestra única prioridad debía ser nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, debemos de buscarlo por quién Él es, no por lo que nos puede dar. Y en ocasiones muchos de nosotros venimos a Él cuando tenemos un problema. ¿Es malo? No. No, claro, o sea, es nuestra única ayuda. Es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede salvar. Pero debemos de estarlo buscando constantemente, día a día, mañana a mañana, levantarnos con una oración, acostarnos con una oración, estar buscándolo constantemente. Sí. Y en segundo lugar, vamos a ver lo contrario a lo que les estaba comentando. Vamos a ver cómo una vida en desobediencia nos aleja de Dios. Sí. Con tristeza vemos muchos ejemplos de lo peligroso que resulta una vida en desobediencia. La desobediencia a Dios no le agrada y termina por dejarnos solos con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando tú y yo vivimos en desobediencia, tendemos a tomar las decisiones por Dios. Y estas decisiones siempre nos van a llevar a consecuencias que nos van a doler, consecuencias que no nos van a gustar. La desobediencia no solo trae consecuencias en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida diaria, ya que una vida de desobediencia nos afecta en nuestra casa, en nuestro trabajo y en general. ¿Sí? Como les comentaba, o sea, yo no puedo ir a mi trabajo. Si mi trabajo si mi patrón me dice: de aquí te quiero a las 8, yo no puedo llegar a las 9 porque me va a correr. Yo debo de ser obediente al horario que el patrón me está pidiendo. Sí. Y con tristeza, hermanos, y lo digo en lo personal, con tristeza, en ocasiones tomamos las cosas de Dios de una manera significativa, o sea, pequeña. Voy a llegar tarde, pero voy a ir. Que se conformen con que vaya. Con que esté ahí, con eso es suficiente. No me importa la hora que llegue, yo voy a llegar. Y siempre ponemos excusas: el tráfico, los niños. Hermanos, para nosotros como hijos de Dios, el levantarnos el domingo, y digo el domingo por poner un ejemplo, no sé, debe de ser
con las ganas y la necesidad de probar este alimento espiritual, de venir a alabar a Dios, cantarle. En ocasiones no cantamos porque nos da vergüenza, no alabamos a Dios porque tengo fea voz, porque desentono, o como me pasa a mí, porque me equivoco, veo una palabra y la cambio. Entonces, ¿verdad? Pero en ocasiones estos son pretextos que el enemigo quiere que nosotros vayamos usando y tengamos en nuestras cabezas. Lo que el Señor quiere es una adoración verdadera y genuina, que en su momento... Sebastián, ¿me pasas una servilleta, por favor? Lo que el Señor busca es una adoración genuina y verdadera, ¿sí? Que tú te pares aquí con esa necesidad de alabarlo, de cantarle, de decirle: Señor, gracias por lo que tú eres, gracias por lo que tú me das. Y no que vengamos a hacerle el favor a Dios por estar aquí, perdón. Y no que vengamos a hacerle el favor a Dios por venir aquí, ¿sí? Y en ocasiones nos preocupamos tanto por qué me voy a poner, ay, qué camisa se me va a ver mejor. Y no nos preocupamos, ¿sí?, por estar aquí a tiempo, por aprovechar el estudio bíblico dominical, por poner atención en el mensaje que Dios está hablando a través del pastor, a través de la persona que está detrás del púlpito. Porque no es Jesús Gómez quien está hablando, es Dios quien nos está hablando, ¿sí? Y esto es algo que nos cuesta trabajo, porque nosotros nos basamos en lo que vemos. Yo veo a Jesús Gómez ahí y digo: es Jesús. No, pues, ¿qué me puede decir él a mí si tiene menos tiempo que yo? Es Dios quien nos habla, hermanos, y es Dios quien habla a mi corazón, y es Dios quien trae este mensaje, es Dios quien lo usa, es quien me usa a mí para que lo comparta con ustedes. Y a quien primero Dios habló es a mí. Y quien primero dobló rodilla ante Dios y le pidió perdón fui yo. Quien primero se humilló ante Él diciendo: perdóname, Señor. Perdóname por mi falta de hambre. Perdóname por no buscarte como te lo mereces. Perdóname por no estudiar, por no orar. Es a mí el primero a quien me habló. Yo no estoy aquí juzgando a nadie. Yo estoy compartiendo lo que Dios habló a mi corazón. Y Dios quiere hablar a través de mí. Y como les decía, gracias al amor que el Señor nos tiene, Él dejó en su palabra varias advertencias, y lo podemos ver de esa manera, de lo peligroso que es vivir en desobediencia a Dios. ¿Sí? Una vida en desobediencia nos aparta, nos aleja. Dios no acepta el pecado y Dios no está con el pecador. Tristemente, mucha gente piensa que Dios está con la gente que comete robo, que comete violaciones, que hace cosas que van en contra de Dios, ¿sí? Y Dios nos deja ejemplos. Vamos a ver como les hablaba ahorita del rey Saúl. El rey Saúl fue usado por Dios con poder. Dios lo usó con poder en todo su caminar, hasta que él cometió el error de ser desobediente al Señor. En ocasiones la desobediencia no tiene que ser algo extremadamente insultando al Señor, como les decía yo, llegando tarde, no poniendo atención. No, en ocasiones tú puedes hacer cosas buenas para ti que tú piensas que le van a agradar a Dios. Y si Dios no te las ha pedido, y si esas cosas no agradan a Dios, no van a ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a ver en este mismo libro, en el primer libro de Samuel, si lo pueden buscar, en el capítulo 15, nos vamos a enfocar en el versículo 22 al 26. Y vamos a ver Y vamos a ver ¿qué fue lo que pasó con el rey Saúl? Dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Qué es lo que más le pregunta a Samuel, el Dios por medio de Samuel al rey Saúl? Le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros.
La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. A Saúl le costó su reinado simplemente el haber desobedecido algo que el Señor le había encomendado. El Señor le había encomendado entrar al pueblo y acabar con todos, limpiar todo, ¿sí? Y llega Saúl y acaba con todo, pero toma a lo mejor del ganado, toma a lo mejor incluso al rey de este lugar, lo trae con él. Y el mandato era deshacerte de todo. Y cuando es cuestionado por el profeta Samuel, él dice, los carneros los traigo para ofrecérselos a Dios. Y el dinero que traigo es para hacer templos al Señor. O sea, en ocasiones tú y yo vamos a creer que hacemos cosas que van a beneficiar a Dios. Pero si Él no nos lo ha encomendado, debemos de tener cuidado, hermanos. Debemos de tener cuidado. A Saúl le costó su reinado. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento en delante Dios se retiró de él, ungió al rey David, y lo que Saúl vivió fue terreno. Una vida en desobediencia es a lo que nos lleva a vivir como les decía, con las consecuencias de nuestros propios actos. Dice Saúl es rechazado por Dios al desobedecer, y él se justifica diciendo, tuve miedo al pueblo, así que decidí hacer como ellos quisieron. ¿Sí? Esa es la justificación que Saúl da. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado con compañeros que no son cristianos? Y a lo mejor por el miedo al rechazo, a lo mejor por el miedo al qué dirán de ti, ¿sí? Empiezas a actuar como actúan ellos. Empiezas a darle gusto al mundo en lugar de pararte y decir, mi obediencia se la debo a Dios y solo a Él. Y darle honra y gloria a Dios al quedarte callado, tal vez el quedarte callado, tal vez al retirarte, tal vez a hablar algo de cortarlo y hablar algo de Dios, ¿sí? Dar testimonio de algo de Dios. Pero es ahí donde el enemigo nos ataca, el querer pertenecer a algo. Pertenecemos a la familia de Dios, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué tenemos necesidad de buscar algo diferente? Cuando tenemos lo máximo que es ser parte de la familia de Dios, y no por lo que yo hice, sino porque Él me escogió, Él me eligió, y Cristo me compró. Yo no tuve que hacer nada, Él me llevó, Él lo hizo todo. Y Jonás es otro ejemplo de la desobediencia. A Jonás se le encomienda ir y predicar a Nínive y llevar un mensaje. Dios le pide que vaya y lleve el mensaje a Nínive. Y Jonás, ¿qué es lo que hace? Gana para el otro lado. Compra un boleto y se va y se sube a un barco, cae una tempestad, una tormenta. Los marineros asustados no entendían hasta que Jonás dice, todo esto es por mi culpa, porque he desobedecido al Señor. Y lo agarran y lo echan al mar. Es tragado por un pez grande, dice la palabra. Que un pez grande lo traga y dura 3 días y 3 noches hasta que él entiende que ha desobedecido a Dios y que tiene que regresar y le pide perdón y viene y se hinca. Y esto es lo maravilloso de Dios, porque Dios no guarda rencor, porque su amor es nuevo cada mañana. Él lo que tú haces ahorita, él para al minuto ya se le olvidó. Y eres nuevo. Y en ocasiones nos cuesta trabajo pedir ese perdón, porque va en contra de nuestro ego. Y la obediencia tiene mucho que ver con la humildad, el aceptar que le pertenecemos y el aceptar que ya no vivo yo mi vida como yo la quiero vivir, sino como Dios quiere que la viva. Y otro ejemplo que ya me lo brinqué, ¿verdad? Les pido disculpas, es, por ejemplo, Adán y Eva.
que es en el paraíso, ¿no? ¿Qué les costó a ellos la desobediencia? Tenían tenían un huerto tan grande y tan hermoso. Imagínense ustedes, árboles frutales, todo lo que Dios había creado era perfecto, era maravilloso, era dulce, nada era desabrido, todo estaba perfecto porque había sido creado por Dios. Y lo único que se les dice es: de ese árbol no vas a comer. Y viene el enemigo, los engaña, prueban esa fruta. ¿Y cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Ser apartados. Fueron desterrados del paraíso y empezaron a trabajar, empezaron a vivir. La mujer tuvo dolores de parto, el hombre empezó a trabajar por su comida, por su alimento. Esto es lo peligroso de que tú y yo decidamos vivir una vida en desobediencia. Tú y yo ya somos hijos de Dios. El mundo vive en desobediencia y Dios tiene un plan para ellos, y Dios los va a alcanzar a cada uno de los que Dios haya elegido. Van a ser alcanzados, hermanos, y Dios quiere usarnos a mí y a ti para todo esto. Ok. Y como les digo, ejemplos de hoy en día: el trabajo nos aleja de Dios. Y digo, hay ocasiones que sí, a mí mis compañeros en ocasiones me cuestionan mucho porque los domingos hay extras, hay corridas extras, y me dicen: ¿por qué no quieres correr un domingo en la mañana? Córrelo, ¿por qué tú nunca te apuntas los domingos en la mañana? Y yo siempre les digo: los domingos para mí son para el Señor, es el día en el que yo me congrego, yo busco la palabra de Dios. Y no les parece, se les hace algo chistoso, pero ¿a poco no vas a venir? Es muy diferente, hermanos, cuando mi patrón me dice: Jesús, tienes que trabajar el domingo en la mañana. Entonces, para honrar a Dios, yo tengo que cumplir con ese trabajo. Yo voy a hablar con mi patrón y le voy a decir: patrón, si puedes, dame el sábado, yo te trabajo el sábado, cámbiamelo. Si el patrón me dice: no, tienes que trabajar, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque con mi trabajo yo honro a Dios también. Y eso es la diferencia. No lo voy a hacer porque quiero tener más dinero, porque quiero ganar más. Lo voy a hacer porque busco honrar a Dios. ¿Cómo? El Señor me permite un trabajo de lunes a viernes, lo cual agradezco grandemente, pero el Señor también me permite tener el domingo libre para poder reunirme con mi familia espiritual, estudiar su palabra y aprender más de Él. ¿Sí? La familia, los hijos, el esposo, la esposa. Y más cuando el esposo es cristiano y la esposa no, o viceversa, la esposa es cristiana y el esposo no. Es algo que nos aleja, es algo que nos retira, que empezamos a tener estas luchas. Muchas de las veces las actividades de los hijos. Y yo lo estoy viviendo. Por eso les digo, a mí Dios me habló primero en esto. A mí Dios me hizo ver: ¿qué haces tú en esto? Yo tengo hijos adolescentes. Rudy, que es un adolescente, Sebastián, que es un preadolescente, Kimberly, una niña, y tienen sus actividades cada uno de ellos, y yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que es la que los trae para todos lados, pero también oro y digo: Señor, que a mi esposa no se le olvide honrarte, que a mi esposa no se le olvide obedecerte, porque estamos tentados todos a poner principalmente a nuestros hijos antes que a Dios. Hay veces antes que a nosotros mismos, ¿sí? Y como lo decías anteriormente, o sea, hoy en día pues las mascotas, los carros, las casas, hoy en día le prestamos más atención a todo ello. No queremos venir porque tenemos algo que hacer en la casa, porque vamos a relimpiar el patio, pero esto es... Entonces, bueno, yo lo veo de esta manera: mi semana comienza y esto es lo que yo necesito para comenzar mi semana espiritualmente lleno. Y como lo ha dicho el pastor muchas de las veces, ya después de aquí estoy solo, y yo soy quien yo debo de estar orando, soy yo quien debo de agarrar mi Biblia, soy yo quien debo de tener mis devocionales, porque eso es lo que me va a tener siempre enfocado en el rostro de Cristo. Mateo 6, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, nos dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten.
nos dice, háganle como quieran. No, el Señor nos dice, yo busca primero mis cosas y yo te daré todo lo que necesites. Y es donde nosotros vemos esa bendición. Cuando tú buscas a Dios como Él se lo merece, cuando tú eres obediente a Dios, el Señor va a estar proveyendo. A lo mejor yo puedo tener en mi mente decir, bueno, yo soy obediente a Dios, yo quiero esto, no, Dios me va a dar lo que necesito para vivir y para llevar una vida digna. ¿Sí? La obediencia es algo importante en nuestras vidas. Y ya para terminar, permítanme leerles esto. Perdón. Solo vamos a lograr vivir vivir una verdadera obediencia si lo hacemos con amor y agradecimiento hacia Dios nuestro Señor, con un amor verdadero por lo que Dios hizo por nosotros. Al apartarnos para ser comprados por Cristo, ya que por su sacrificio nos permitió tener una relación viva y verdadera con Dios nuestro Señor. También tener una vida nueva en Cristo y una vida eterna, algo que teníamos ya perdido por nuestros pecados. Y como les repetía un poquito antes pues de todo esto, lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros no fue un juego. Él recibió humillación, golpes. Además se sacrificó por nosotros, sufrió la muerte más cruel y dolorosa que un humano puede aguantar, y lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo nos hace una pregunta hoy. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Reconozcamos nuestra falta de humildad, hagamos a un lado todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas y pidamos a nuestro Señor Jesús perdón y ayuda para poder vivir una vida en humildad y obediencia al Señor, ya que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede y quiere ayudarnos a vivir una vida en obediencia como Él ha vivido. Y la pregunta queda ahí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Oremos, hermanos. Padre nuestro y Señor nuestro, gracias te damos, bendito Padre, por este recordatorio que tú traes a nuestros corazones, Señor, de lo que significa la obediencia para ti, Padre. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones nosotros creemos que esta palabra se puede adecuar a nuestros pensamientos, se puede adecuar a moldar, Señor, a nuestro estilo de vida, Señor. Y tú hoy en este día nos hablas claramente, Señor, de qué tan importante es la obediencia y cómo es que debemos de vivir una vida en obediencia hacia ti, Señor. Y no solo nos explicas esto, Señor, sino que nos das ejemplos, Padre, de que si vivimos una vida en obediencia a ti, Señor, vamos a ser triunfadores, Señor. Tú nos harás triunfadores y tú nos darás bendición, Padre. Y de igual manera, Señor, nos hablas de lo peligroso que es vivir una vida en desobediencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte como lo que tú eres, Señor, a amarte como tú te lo mereces, Señor, y a servirte, Señor, como tú te lo mereces. Tú eres nuestro Señor y Salvador, Señor, y ayúdanos, Padre, a no desperdiciar nada de lo que tú has puesto en esta tierra, Señor, como lo es tu palabra, Señor, como lo es a tus siervos, los pastores, Señor, a que podamos acudir, a escuchar, a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Pero de igual manera, Señor, y algo bien importante, Señor, ayúdanos, Padre, a escuchar a tu Santo Espíritu que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a no conflictarlo, Señor. Ayúdanos, Padre, Él ha sido puesto en cada uno de nosotros para guiarnos a agradar al Señor y a obedecerlo. Ayúdanos, Padre. Lo necesitamos, Señor. Eres el único que nos puede ayudar, Señor Jesucristo. Tú viviste en este mundo, tú estuviste aquí, Señor, tú sabes lo duro que es y tú nos mostraste que tú lo pudiste lograr, Señor. Sabemos que no vamos a ser perfectos hasta que tú vengas por segunda vez, Señor. Pero tú nos pides que nos esforcemos y que recurramos a ti, Señor,
buscando ese apoyo, Señor, que solo tú puedes darnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén, amén.